Hay historias que no se cuentan en los libros de historia, historias escritas con sangre en las calles, en las selvas y en los pasillos del poder. Hoy, en El Relator Oscuro, no vamos a analizar la política, vamos a descender al corazón de la oscuridad. Les presentaremos 5 casos que no solo estremecieron a Guatemala, sino que la definieron. 5 crímenes tan brutales, tan extraños y tan impunes que desafían la imaginación. Prepárense para conocer los detalles sin censura que los mantendrán pegados a la pantalla hasta el final. Nuestra primera historia nos lleva a 1946, a una ciudad de Guatemala que vivía un espejismo de optimismo. Era la primavera democrática, un periodo de cambio social tras décadas de dictadura. Pero mientras el país soñaba con un futuro mejor, una oscuridad primordial acechaba en sus calles. Entre enero y abril, un pánico silencioso comenzó a reptar por los barrios. Un niño desaparecía, luego otro y otro. Pronto, los cuerpos comenzaron a aparecer, arrojados en barrancos con signos de una violencia inenarrable. Eran niños de entre 10 y 16 años. La prensa lo bautizó: el monstruo de Guatemala andaba suelto. El modus operandi era una pesadilla de precisión sádica. José María Miculax Bux, un joven de apariencia insignificante, atraía a sus víctimas a lugares apartados. Allí, con la ayuda de su primo Mariano, la pesadilla se desataba. Ataba a los niños de manos y cuello con un solo lazo de cuerda, una técnica que le permitía un control absoluto. Luego, los sometía a abusos sexuales brutales y, finalmente, apretaba la soga hasta que la vida se extinguía de sus ojos. No había un motivo de dinero, no había un objetivo político. Era la pura y simple depravación en su forma más monstruosa. El cuerpo de Enrique Sacti Cuyuch, de 14 años, fue hallado el 23 de febrero. El de Oscar Emilio López, de 12, el 15 de marzo. La clave llegó de una fuente inesperada, una anciana que notó a un joven sospechoso merodeando. Su descripción fue suficiente. El 26 de abril, José Miculax Bux fue capturado. La captura de Miculax Bux desató una fascinación mórbida. En los interrogatorios, su confesión fue un relato frío y detallado de sus crímenes. Describió cómo seleccionaba a sus víctimas, generalmente niños de familias humildes, lustradores o vendedores de periódicos, que intentaban ganar unos centavos para sus familias. Su primo Mariano fue señalado como cómplice. La sociedad estaba horrorizada no solo por la violencia, sino por la aparente normalidad del perpetrador. El juicio fue un evento nacional, y la condena a muerte por fusilamiento fue recibida con aclamación. La ejecución pública fue un espectáculo diseñado para restaurar un sentido de orden. Este caso se convirtió en el arquetipo del mal puro en la criminología guatemalteca, un estándar contra el cual se medirían todas las atrocidades futuras. Para entender la conmoción que causó Miculax Bux, hay que sumergirse en la Guatemala de 1946. Era una sociedad profundamente conservadora y religiosa, donde la idea de un asesino en serie que mataba por placer era algo ajeno, casi ficticio, una perversión que se leía en novelas extranjeras, pero que no podía existir en su realidad. La violencia conocida era la de las disputas por tierras, los crímenes pasionales o la represión política de las dictaduras pasadas. Pero esto era diferente. Miculax no mataba por un beneficio tangible, no buscaba la riqueza de sus víctimas, que no tenían nada. Su recompensa era el acto mismo. Esto rompía todos los esquemas. Las víctimas, como los hermanos Francisco y Carlos Orellana, eran niños que representaban la inocencia y el futuro de una nación que intentaba modernizarse. Su asesinato fue un ataque simbólico a esa misma inocencia. La investigación policial, liderada por el entonces jefe de la Policía Judicial, Herculano Reina, se vio superada por un tipo de criminal que nunca habían enfrentado. Sin perfiles psicológicos ni bases de datos, dependían de la intuición,
las confidencias y el patrullaje a pie. La presión mediática y pública era inmensa. Cada nuevo cuerpo encontrado era un fracaso más para las autoridades y una nueva ola de pánico para los padres que prohibían a sus hijos salir a la calle. La confesión de Mikulax, una vez capturado, fue un alivio y a la vez un horror. Se supo que no actuaba bajo efectos de drogas o alcohol, sino con plena conciencia. Las evaluaciones psiquiátricas de la época fueron rudimentarias, concluyendo simplemente que era un degenerado moral, una etiqueta que explicaba poco sobre las raíces de su maldad. Su ejecución se convirtió así en un exorcismo social, la única manera que la sociedad encontró para lidiar con un horror que no podía explicar. Saltamos a 1990. La guerra civil desangra el país. En este escenario de terror institucionalizado, una mujer se atrevía a hacer lo que nadie más hacía: contar la verdad. La antropóloga Myrna Mac Chang documentaba las masacres del ejército contra las comunidades indígenas mayas, exponiendo las políticas de tierra arrasada. Su trabajo no era académico, era un arma, una que amenazaba con cortar el flujo de dinero y apoyo militar internacional al gobierno al revelar sus crímenes. Para la inteligencia militar, ella era una enemiga interna, y en la Guatemala de esa época, eso era una sentencia de muerte. El 11 de septiembre, al salir de su oficina en la capital, la sentencia se cumplió. Un comando de operaciones especiales del Estado Mayor Presidencial la emboscó. Myrna Mac fue apuñalada 27 veces. La brutalidad del ataque era un mensaje: esto es lo que le pasa a quien se atreve a desafiarnos. Su cuerpo quedó tendido en la acera, en un charco de sangre, como prueba del poder absoluto del Estado para silenciar a sus críticos. El asesinato de Myrna Mac fue la culminación de una operación de vigilancia que duró meses. La inteligencia militar, específicamente el temido Estado Mayor Presidencial, EMP, había infiltrado su círculo y monitoreado sus movimientos. Consideraban su trabajo sobre el desplazamiento forzado como una amenaza a la seguridad nacional, pues sus informes llegaban a oídos de organizaciones que financiaban al ejército. La decisión de eliminarla fue tomada en los más altos niveles. La elección de un cuchillo buscaba simular un crimen común para negar la motivación política. Las 27 puñaladas, sin embargo, revelaron un nivel de saña que iba más allá de un simple robo. Era la firma del terror de Estado. Su hermana, Helen Mac, se negó a aceptar el silencio y comenzó una odisea de 12 años por la justicia, logrando finalmente una condena histórica contra el Estado de Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El trabajo de Myrna Mac era peligroso en su misma esencia. Ella no era una académica de escritorio, era una investigadora de campo que se adentraba en las llamadas Comunidades de Población en Resistencia, CPR, en la selva de Ixcán. Eran zonas controladas por la guerrilla o en disputa, donde el ejército consideraba a cada habitante, hombre, mujer o niño, como un enemigo a neutralizar. Para llegar allí, Myrna viajaba en autobuses destartalados, caminaba durante días por la selva, dormía en aldeas que vivían bajo la amenaza constante de un ataque militar. Se ganaba la confianza de los desplazados, escuchaba sus testimonios de masacres, de violaciones, de la quema de sus cultivos, y lo documentaba todo con rigor científico. Su informe Política Institucional hacia el desplazado interno en Guatemala fue devastador. Demostró con datos y testimonios que la estrategia del ejército no era combatir a la guerrilla, sino aterrorizar y aniquilar a la población civil que le podía servir de base de apoyo. Esto golpeaba directamente la narrativa que el gobierno y el ejército vendían a Washington para seguir recibiendo millones de dólares en ayuda militar. Myrna estaba exponiendo el fraude. Estaba demostrando que el dinero estadounidense no financiaba una lucha contra el comunismo, sino un genocidio. El Estado Mayor Presidencial, dirigido por oficiales entrenados en la contrainsurgencia más brutal, vio en ella una amenaza existencial. La paranoia era total.
Creían que formaba parte de una conspiración internacional. La orden de su asesinato, según se revelaría en el juicio, fue dada por el coronel Juan Valencia Osorio, jefe del EMP, y ejecutada por un equipo de especialistas liderado por el sargento Noel de Jesús Beteta. Fue un crimen de Estado en toda regla, planificado con la frialdad de una operación militar y motivado por el miedo a que la verdad detuviera el flujo de dinero que sostenía su maquinaria de guerra. Nuestra tercera historia es quizás la más extraña y maquiavélica de todas. En 2009, el abogado Rodrigo Rosenberg, un hombre carismático de la élite guatemalteca, salió a pasear en bicicleta por un barrio exclusivo. Nunca regresó. Fue asesinado a tiros, un crimen más en un país violento, pero al día siguiente, durante su funeral, Guatemala explotó. Comenzó a circular un video. En él, el propio Rosenberg, grabado días antes, miraba a la cámara y decía: «Si usted está viendo este mensaje, es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom». La acusación era una bomba atómica. Rosenberg detallaba un supuesto esquema de corrupción masiva en el banco semipúblico Banrural, donde se lavaba dinero sucio y se desviaban fondos públicos. Afirmaba que su cliente y amigo, Khalil Musa, y la hija de este, Marjorie, de quien estaba enamorado, habían descubierto este robo de dinero público y por eso habían sido asesinados. Y él, por saberlo, era el siguiente. El país se paralizó. Miles de personas salieron a las calles exigiendo la renuncia del presidente. La crisis era total. Acorralado, el presidente Colom hizo lo único que podía hacer. Pidió a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que investigara. La investigación de la CICIG fue una obra maestra de la criminalística moderna. Rastrearon la triangulación de antenas de telefonía, analizaron cámaras de seguridad y descubrieron el teléfono amenazador que Rosenberg había comprado para enviarse mensajes a sí mismo. A través de escuchas telefónicas a los intermediarios, los primos Valdés Pais llegaron hasta los gatilleros. La conclusión fue demoledora. Rodrigo Rosenberg había planeado su propia muerte. Consumido por el dolor y convencido de la corrupción, concluyó que su vida no valía nada, pero su muerte podría cambiarlo todo. Contrató a sus propios asesinos indirectamente, pagando unos $40,000 por su propia ejecución. Fue el acto final de un hombre que decidió convertir su propia vida en la prueba irrefutable de un sistema podrido. Para comprender la desesperación de Rosenberg, es crucial entender el contexto de su vida en ese momento. La relación con Marjorie Musa no era un simple romance. Era para un hombre divorciado y en la madurez de su vida una fuente de renovada felicidad y propósito. Su asesinato, junto al de su padre Khalil, lo destrozó. Pero más allá del dolor, Rosenberg, como abogado de élite, conocía las entrañas del sistema judicial. Sabía que denunciar la supuesta trama de corrupción de Banrural por las vías legales era un suicidio burocrático. El caso se estancaría durante años. Los testigos serían intimidados y las pruebas desaparecerían. Él mismo se convertiría en un blanco fácil. Su genialidad macabra fue entender la nueva dinámica del poder mediático en la era digital. Un video en YouTube era más poderoso que un expediente en un juzgado. Las acusaciones sobre Banrural eran complejas. Hablaban de una junta paralela que tomaba las decisiones importantes, de empresas de cartón creadas para canalizar fondos de programas sociales, como Mi Familia Progresa, hacia las arcas del partido oficial y bolsillos privados. Era un esquema sofisticado de desvío de dinero público. Rosenberg sentía que tenía la verdad, pero no tenía cómo probarla de una forma que generara consecuencias. Así que fabricó la prueba definitiva, su propio cadáver. En sus últimos días, actuó con una frialdad asombrosa. Se reunió con amigos, siguió con su rutina, mientras en paralelo tejía la telaraña de su propia muerte. Su acto dividió al país y lo llevó al borde del abismo,
demostrando que su cálculo fue, en cierto modo, correcto. Puso en jaque al gobierno y fortaleció a la CICIG como ninguna otra cosa podría haberlo hecho, convirtiéndose en el mártir de una causa que él mismo había guionizado. Hemos visto la mente de un monstruo, la crueldad del Estado y el plan desesperado de un mártir. La historia que sigue es diferente. Es la irrupción del terror más salvaje y descarnizado. Antes de continuar con la brutalidad sin precedentes del siguiente caso, si estas historias te están impactando y crees que deben ser contadas, suscríbete a El Relator Oscuro y activa las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir exponiendo la oscuridad. Nos trasladamos a mayo de 2011, a la remota y selvática región de Petén, una tierra sin ley convertida en un corredor para el narcotráfico. Aquí, el poder no lo tiene el Estado, lo tienen los cárteles. Y el más temido de todos, los Zetas, estaba a punto de demostrar por qué. Su objetivo era un finquero local, Otto Salguero, a quien acusaban de haberles robado un cargamento de droga o de haberse aliado con un rival. En el mundo del narco, un insulto a su riqueza se paga con sangre. Una noche, un comando de casi 50 Zetas, armados hasta los dientes, descendió sobre la finca Los Cocos, propiedad de Salguero, pero Salguero no estaba. Frustrados y sedientos de venganza, decidieron dejar un mensaje que nadie pudiera ignorar. Volcaron su furia sobre los únicos que encontraron, los jornaleros de la finca, hombres y mujeres humildes cuyo único crimen fue estar allí. Lo que sucedió esa noche fue un descenso al infierno. Los trabajadores fueron sacados de sus modestas viviendas, atados y reunidos. Eran 27 en total, y uno por uno fueron ejecutados. Pero los Zetas no se conformaron con balas. Para dejar su sello inconfundible de terror, decapitaron a 22 de sus víctimas. Los cuerpos fueron esparcidos por la finca. En la pared de la casa principal, usando la sangre de los muertos, escribieron un mensaje para Salguero. Otto Salguero, te vamos a encontrar. Z200. El horror solo se supo porque un trabajador apuñalado y dado por muerto logró arrastrarse por la selva para dar la alarma. La escena que encontraron las autoridades era dantesca. La masacre forzó al gobierno a declarar un estado de sitio y a enviar al ejército en una cacería humana. Sorprendentemente, y en una rara excepción a la regla de impunidad, la investigación funcionó. Varios miembros de la célula Z200, guatemaltecos y mexicanos, fueron capturados y condenados a penas de más de 100 años de prisión. Fue una pequeña victoria de la justicia, pero la masacre de Los Cocos quedó grabada a fuego en la memoria de Guatemala como el día en que el terror del narco mostró su rostro más salvaje y despiadado. Los Zetas no eran un cártel tradicional, eran una corporación del terror. Fundados por desertores de las fuerzas de élite del ejército mexicano, llevaron la disciplina militar y la brutalidad extrema al negocio del narcotráfico. Su expansión hacia Guatemala fue una invasión estratégica. Petén, por su geografía y la ausencia del Estado, era el territorio perfecto para establecer una base de operaciones y controlar la principal ruta terrestre de la cocaína sudamericana hacia el norte. El valor de este corredor se medía en miles de millones de dólares. Antes de su llegada, el territorio era controlado por clanes locales como el de la familia León. Los Zetas llegaron para romper ese status quo. Su método no era la negociación, era la aniquilación. La masacre de Los Cocos fue, en términos empresariales, una OPA hostil escrita con machetes. El objetivo, Otto Salguero, no era un simple finquero. Las autoridades lo vinculaban con el clan de los León. El supuesto robo de droga o la traición fue el casus belli que los Zetas necesitaban. La noche de la masacre fue un infierno planificado. El convoy de camionetas de lujo y vehículos todoterreno irrumpió en la finca en medio de la noche. Los sicarios, muchos de ellos jóvenes reclutados localmente y adoctrinados en la hiperviolencia,
Actuaron con una eficiencia aterradora. El testimonio del único sobreviviente adulto es escalofriante. Relató cómo los obligaron a tirarse al suelo, cómo escuchaba los gritos y luego el sonido húmedo de los machetes. Se hizo el muerto incluso después de ser apuñalado, permaneciendo inmóvil durante horas entre los cuerpos de sus amigos y compañeros, escuchando las risas y las conversaciones de los asesinos mientras perpetraban la carnicería. La decapitación no era aleatoria, era una táctica de guerra psicológica importada de los campos de batalla de Medio Oriente y perfeccionada en México, diseñada para paralizar de miedo a sus rivales y a la población civil. Nuestra última historia no tiene la espectacularidad de las anteriores, pero es quizás la más desoladora. Es la historia de Juana Ramírez Santiago, una partera y defensora de los derechos de las mujeres indígenas en la comunidad de Nevaj, en el corazón del territorio Ixil, una región marcada por las cicatrices del genocidio. Juana, de 57 años, no luchaba contra presidentes ni cárteles, luchaba por la dignidad. Su organización, la Red de Mujeres Ixil, ayudaba a víctimas de violencia. Ofrecía cuidados de salud y era un faro de esperanza donde el Estado solo ofrecía abandono. No manejaban grandes sumas de dinero, sus recursos eran la voluntad y la solidaridad. Su trabajo, sin embargo, molestaba a los poderes locales, esas fuerzas oscuras que se benefician del silencio y la sumisión. Comenzó a recibir amenazas de muerte. Lejos de acobardarse, Juana hizo lo que se supone que un ciudadano debe hacer. Fue al Ministerio Público y denunció las amenazas, pidiendo protección. Pero su petición se perdió en la burocracia. El Estado le dio la espalda. El 21 de septiembre de 2018, la amenaza se cumplió. Mientras caminaba por el centro de Nevaj a plena luz del día, un sicario se le acercó y la mató a tiros. Fue una ejecución limpia, rápida y pública. Juana no fue la primera ni la última. Fue la 21ª defensora de derechos humanos, asesinada en Guatemala, solo en 2018. Su muerte se suma a la de otros líderes como Juana Raimundo, una joven enfermera torturada y asesinada meses antes. Sus asesinos, como los de tantos otros, nunca han sido identificados. Caminan libres. El caso de Juana Ramírez es el retrato más puro de la impunidad, la violencia sistemática y de bajo costo contra quienes intentan construir un país mejor, y la complicidad de un Estado que, por acción u omisión, permite que sus voces sean apagadas para siempre. El trabajo de Juana Ramírez era una microrevolución silenciosa. En una región donde el sistema de salud oficial es casi inexistente, ella y las otras parteras de la red garantizaban que las mujeres pudieran dar a luz con dignidad y seguridad, pero su labor iba mucho más allá. Acompañaban a las mujeres que sufrían violencia doméstica a presentar denuncias en un sistema policial y judicial que es patriarcal, racista y que rara vez les hace caso. Organizaban talleres para que las mujeres conocieran sus derechos, para que aprendieran a leer y escribir, para que pudieran iniciar pequeños proyectos productivos y alcanzar una independencia económica que las liberara de sus agresores. Cada mujer empoderada era una amenaza para el status quo machista de la región. Sus enemigos no eran figuras obvias. Eran los poderes fácticos locales. Quizás un terrateniente que quería despojar a la comunidad de sus tierras ancestrales y veía en Juana a una líder que podía organizar la resistencia. Quizás redes de trata de personas que operan en la zona, o incluso exmilitares involucrados en negocios ilícitos, que veían con recelo cualquier forma de organización comunitaria que no controlaran. El asesinato de un defensor de derechos humanos en una zona rural de Guatemala es una inversión de bajo costo y alto rendimiento para estas estructuras criminales. Cuesta muy poco dinero contratar a un sicario local y el riesgo de ser capturado es prácticamente nulo. La muerte de Juana envió una onda de choque de miedo a través de toda la comunidad de activistas. Su asesinato fue un acto estratégico para desmantelar el tejido social desde la base.
El fracaso del Ministerio Público en protegerla, a pesar de sus repetidas denuncias, es la pieza clave. Demuestra que para el Estado, la vida de una mujer indígena activista tiene poco o ningún valor. No hay voluntad política, no hay recursos, no hay interés en proteger a quienes desafían el poder. La impunidad en estos casos no es un fallo del sistema, es su diseño. Un monstruo sádico, una científica silenciada, un mártir autoinmolado, una masacre de terror y una líder comunitaria ejecutada a sangre fría. 5 historias, 5 rostros de la misma entidad, la impunidad. Estos casos nos muestran que la violencia en Guatemala no es aleatoria. Se adapta, muta y sirve a diferentes propósitos, desde la depravación personal hasta la estrategia política y la protección de enormes sumas de dinero ilícito. Pero el resultado es siempre el mismo: vidas destruidas y un país atrapado en un ciclo de miedo. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuántas historias más como estas deben ser contadas para que la justicia deje de ser la excepción y se convierta en la regla? Gracias por habernos acompañado en este oscuro relato. La memoria es la única arma contra el olvido. Si valoras nuestro trabajo y quieres que sigamos contando las historias que otros quieren enterrar, suscríbete a El Relator Oscuro, déjanos un like y comparte este video. Tu apoyo es nuestra fuerza. Hasta la próxima.